secretaria para elegir a la gente. Sí, se ha recibido un oficio de la corporación mediante el cual había autorizado la prórroga por 15 días a partir del 24 de septiembre. Una carta excusa del gerente general de Banmédica, señor Fernando Matheus, mediante la cual señala que Banmédica, para la sesión de hoy día que habíamos invitado en un principio, ¿verdad? Señala que Banmédica fue objeto de una oferta pública de acciones en 2017, en cuyo contexto los fondos de pensiones y moneda Asset Management vendieron las participaciones de que eran titulares o administraban. Producto de esa misma operación, desde enero de 2018, Banmédica tiene como controlador al grupo estadounidense Unit Health Group, que no es aquel que existía cuando tuvieron lugar los hechos investigados. Adicionalmente, si el directorio ni la gerencia general son las mismas que en el referido, adicionalmente, ni el directorio ni la gerencia general son las mismas que en el referido periodo. Por último, señala que desde el año 2020 Banmédica es una sociedad anónima cerrada, sin que los fondos de pensiones sean titulares de acciones en la misma. Por lo indicado, estima no tener antecedentes que puedan ser útiles en la investigación de esta comisión. También llegó otra excusa del presidente de Inversión en la Construcción Social. Ana María, perdone, no puede entrar el diputado Verdesi para que la secretaria pueda ayudarle, por favor, a ver si se conecta. El diputado Verdesi no está en espera. Me acaba de mandar un correo. Sí, pero tiene que meterse él al sistema porque él sabe cómo se hace, pues, y no está aquí en la lista de espera. Así que ya, voy a seguir por con aquí estoy yo, señora secretaria. Ahí sí, usted lo veo. Ya, y una carta excusa del presidente de Inversión en la Construcción Sociedad Anónima, Patricio Donoso, mediante la cual señala que por compromisos que había adquirido con anterioridad le resulta imposible participar en la sesión. Aprovecha la oportunidad de hacer presente que erróneamente se ha dicho que las inversiones que Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, AFP Habitat, ha efectuado en fondos de inversión administrados por moneda Asset Management, transgredirían lo dispuesto en los artículos 45 bis y 47 bis del Decreto Ley 3500, que prohíben la inversión directa o indirecta de los recursos de los fondos de pensiones en acciones de AFP o en títulos emitidos por personas relacionadas a ella, porque los referidos fondos de inversión habrían invertido parte de sus recursos en acciones emitidas por ILC. Adjunta para mayor claridad un informe financiero forense y legal en el cual se analizó en detalle cada una de las transacciones cuestionadas y que concluye que ellas en ningún caso constituyen una infracción de esa sociedad ni de AFP Habitat a las normas que regulan las inversiones de los recursos de los fondos de pensiones. También se recibió un oficio del director de la Biblioteca Nacional, mediante el cual respondo a uno de estos. Perdone, Ana María, el diputado de la Vaca tampoco puede entrar, entonces hay un problema con informática. ¿Podrían avisar a informática para que auxilie a los diputados para que puedan ingresar a la comisión? Silvia, por favor, hazlo, lo que te está diciendo el diputado González. Ya, lo veo. Ya, un oficio entonces de la Biblioteca del Congreso que señala que se encuentran trabajando en los informes pedidos por la Comisión. Y un oficio del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual responde a uno de la Comisión, aportando los antecedentes que a continuación se proporcionan, teniendo en consideración que cuando el oficio del antecedente se refiere a la empresa Volcom, se trata de Volcom Capital, Administradora General de Fondos. En adelante, Volcom Capital AGF, Sociedad Anónima, entidad bajo el perímetro de supervisión de esta Comisión del Mercado Financiero. Eso es todo lo que ha llegado para la cuenta. Muchas ahí gracias. Ahí está el diputado Verdesi, que sí, ahí llegó. Qué bueno. Sí, y no lo ayudó informática. Bien, sobre la cuenta, ofrezco la palabra. ¿No hay palabras sobre la cuenta? ¿Quiere que haga pasar ya a las personas invitadas? Antes de iniciar la comisión, yo quisiera solicitar la posibilidad de tener una sesión adicional y quiero explicar la razón. La comisión tiene plazo
para sesionar hasta el día 13 de octubre, ¿no? Después de ese día 13 de octubre son 15 días para el trabajo en que debemos redactar el informe y aprobar o rechazar los informes. Secretaria, todavía el diputado Iravaca no puede ingresar a la comisión. Diputado, o él tiene problemas en internet, o no sabe el link, o no, porque no aparece, no lo puedo hacer ingresar porque no aparece. Entonces, Silvia está hablándolo con informática. Yo no podía entrar tampoco y yo sé manejar, soy nativo del sistema. Pero recién me dejaron entrar. Por favor, avise la informática que le... En eso está Silvia. La secretaria que llame al diputado Iravaca y le pregunte qué dificultad tiene, por favor. Bien, está aplicando lo siguiente. La comisión tiene plazo hasta el día 13 de octubre para sesionar. Después de eso son 15 días en que se debe redactar el informe. Pero el día 11 de octubre es un día feriado que esperábamos tenerlo para los últimos invitados. Nos está faltando entonces una sesión para reemplazar ese día feriado del día 11 de octubre. Solo nos queda el día 4 de octubre, que ya está ocupado. El diputado Sauerban ha pedido especialmente que invitemos al subsecretario, perdón, al señor Macías, superintendente de pensiones. Estamos con mucho gusto, lo queremos invitar, pero necesitamos una sesión adicional. Entonces quiero proponer a las señoras y señores diputados el que esta sesión pueda hacerse, sea el jueves 30 de septiembre en dos horarios posibles. El jueves 30 podría ser de 8:30 a 10 o podría ser de 14:30 a 16 horas. También podría ser el miércoles 6 de octubre de 8:30 a 10 horas o bien de 14:30 a 16 horas. Existen esas cuatro posibilidades. No sé si hay acuerdo en que agreguemos una sesión en primer lugar. ¿Hay acuerdo en eso o no? ¿Hay acuerdo? Habría acuerdo. ¿Qué horario les conviene mejor, señoras y señores diputados? Un día en la mañana a las 8:30, que serían los horarios que probablemente estarían más vacíos porque no se toparían con otras comisiones. Sí, el miércoles de la mañana, presidente. Un miércoles en la mañana de 8:30 a 10 horas. Sí. El miércoles 6 de 8:30 a 10 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidente, tempranito. Queda ese día entonces, de 8:30 a 10 horas, el día miércoles 6 de octubre. Muy bien, hagamos pasar a los invitados, por favor, secretaria. Bien, están aquí presentes nuestros dos invitados. Veo a don Andrés Solimano, quien es doctor en la Universidad del MIT en Economía, quien además es presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB. Bienvenido, don Andrés. Muchas gracias. También está presente. González. Muy bien. Gracias por la invitación. Está el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, don Ramón López, quien también ha sido profesor y es economista de la Universidad de Maryland. Muy bienvenido, don Ramón López. Muchas gracias, don Rodrigo. Gracias. Ofrezco la palabra entonces, don Andrés Solimano, para que usted, entiendo yo que tiene una presentación, pueda hacer una presentación o si quiere dirigirse directamente a la comisión, puede hacerlo. Ya, gracias, presidente. Tengo una presentación de PowerPoint, lo voy a ir a colocarla acá. Recording in progress. A ver, déjeme ver primero si compartir pantalla primero y
No sé si ahí se ve. No se ve todavía, don Andrés. A ver, déjeme ver. Yo, a ver, la abro, compartir pantalla, compartir. Ahí tampoco se ve. No. A ver, si quiere, yo mandé una copia. Don Andrés, Sí, disculpe, me escucha, si usted gusta, yo se ya, la comparto y usted me va avisando cuando vaya pasando páginas. ya, perfecto, hagamos Ya, eso. déjeme buscarla para compartirla. Ya, gracias Silvia, muy amable. Sí, por alguna razón. Bueno, si quiere, se la envía esta mañana. Usted la debe tener ahí. Eh, a ver, si quiere, vemos unas palabras antes Ahí de. está. Ahí Ah, está empezando a aparecer don Andrés. ya. Ahí está, perfecto. Ya. Eh, perfecto. Entonces, a ver, mi presentación básicamente es, el punto que quiero hacer es que los problemas que enfrentamos en el sistema de pensiones chileno no se van a resolver fácilmente con reformas parciales al mismo. ¿Ah? Entonces, lo que quería mostrar un poco es la experiencia internacional y hacer sacar implicancias para el caso chileno en una propuesta de desprivatización del sistema de pensiones, es decir, cómo salir de un sistema que está totalmente privatizado, en el sentido de que todas las personas que entran a la fuerza de trabajo y que se les hace un contrato laboral, eh, no pueden sino entrar al sistema de las AFP. No tienen otra opción salvo que sea una persona uniformada que puede entrar, o también de gendarmería, que puede entrar a Capredena y Preca, o la gente que estaba en las antiguas cajas de previsión administradas por el IPS. Pero todo nuevo entrante no puede escoger un sistema alternativo. Entonces, quisiera primero mostrar algunas de las características y a mi juicio, fallas, problemas que tiene el actual sistema. Después, analizar la experiencia de otros países que también privatizaron la seguridad social más o menos en las líneas de lo que hizo Chile en la década de los 80, pero que después se salieron de esos sistemas privatizados, y ver cómo lo hicieron brevemente, y después hacer algunas implicaciones de qué podría ser una desprivatización en Chile del sistema. Eh, a ver, bueno, hay algunas cosas que son bastante conocidas, pero igual las quiero mencionar antes de pasar a la siguiente slide, diapositiva. La primera es decir que el sistema actual tiene su origen en el decreto ley 3500, que fue aprobado el 14 de octubre de 1980, en una sesión legislativa secreta de la Junta Militar de Gobierno, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre del año 80. Es decir, el sistema que tenemos hoy día, una de las paradojas es que surgió en el régimen de facto, y después de 31 años de transición a la democracia, o de haber abandonado el régimen de facto, seguimos con una legislación laboral que se ata a un sistema en que no había parlamento y no había otras instituciones
democrática. Entonces ya eso es una anomalía importante. Segundo, por lo tanto, el sistema tiene problemas de legitimidad de origen y también problemas de legitimidad de ejercicio por los problemas que ha generado. Segundo, que es importante considerar que este es un monopolio privado con fines de lucro, es decir, la administración de fondos de pensiones se entregó a un conjunto de empresas privadas que cobran una comisión, que ofrecen servicios de intermediación de las de los fondos de pensiones, pero es un monopolio privado, que de nuevo es otra anomalía del sistema actual y que a mi juicio requiere ser corregida de una forma sustancial. El otro, bueno, es un sistema que moviliza una proporción de recursos muy alta, 2/3 del Producto Interno Bruto, alrededor de 200.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto chileno se estima en cercano a 300.000. Y ahí hay uno de los problemas fundamentales por lo que yo creo que el sistema actual no se puede reformar en forma parcial, porque al movilizar una cantidad tan grande de recursos económicos, tiene un poder absolutamente desmesurado. No hay otra industria en Chile que administre 2/3 del Producto Interno Bruto, 200.000 millones. Eso le da un poder político brutal. Entonces, y eso se ha reflejado en que ellos se han manejado en la industria de la AFP para neutralizar y bloquear cualquier reforma efectiva del sistema. A partir el primer intento de reforma fue la llamada Comisión Barcel, que es el mismo presidente del Banco Central que hay ahora, y que esa reforma se convocó para cambiar el sistema o hacer reforma, como el nombre lo dice, pero básicamente dejó el sistema AFP igual. Solo creó el pilar solidario, pero no creó una AFP estatal, no creó un impuesto a la utilidad excesiva de la AFP, no permitió otros sistemas alternativos de existir. Se mantuvo la cosa igual. Y después hemos vivido 14, 15 años en una seguidilla de intentos de reforma, pero que en realidad nunca llegan a puerto, porque el poder que tiene la industria es tan grande que bloquea, impide que el sistema político la reforme. Esa es mi apreciación. Y también neutraliza, no quiero llamar coopta, pero por lo menos neutraliza los entes regulatorios. Entonces, por lo que yo estaba leyendo el mandato de esta comisión, investigar cómo ellos, en qué medida están regulando el sistema y en particular las inversiones de los agentes de este sistema. Entonces, mi punto de que porque hay que desprivatizar, porque se creó un monopolio tan grande que bloquea cualquier reforma real del sistema y que en los términos prácticos bloquea también impide una regulación adecuada. Bueno, hay otras cosas que sí es muy conocida en el debate, por qué el sistema no funciona, bajas pensiones, especial para las mujeres, incertidumbre de cuánto va a recibir la gente, porque es un sistema de beneficios no definidos, entonces la gente hasta antes de jubilar no sabe cuánto va a recibir, tiene costos de administración que son considerables, dicotómico porque por un lado genera alta utilidad para los administradores del sistema y por otro pensiones muy escuálidas para los afiliados. Entonces es un sistema muy especial en este sentido. También es un instrumento de canalización del ahorro generado por el asalariado a los grupos económicos, y eso también es una gran anomalía, porque transferirle del asalariado al gran capital de recursos, bueno, estaba la teoría de la explotación de Marx, que hablaba de explotar, que el trabajador lo explotaba porque le pagaban menos que lo que contribuía a la producción. Pero Marx dijo, hay un caso de superexplotación, pero tan raro, lo voy a mencionar, que es que se transfieran los ahorros de los trabajadores, pero decía, casi los trabajadores no tienen capacidad de ahorro, por lo tanto no lo voy a considerar. Bueno, el caso chileno, muchos años que muriera este pensador,
lo está mostrando que no es posible, que es posible también extraerle los ahorros en forma obligatoria y pasarse a la gran capital. Ese es como el colmo de los colmos, pero es el sistema que tenemos en Chile. Bueno, ya las cifras se conocen, cuánto porcentaje va de los ahorros previsionales a los grupos económicos, como 45%, que como 45.000 millones de dólares, porque el sistema exporta fuera de Chile 100.000 millones y invierte dentro de Chile 100.000. Eso también de exportar tanto dinero de los ahorros es anómalo. Bueno, también se ha desnacionalizado su propiedad porque casi todas hoy día son consorcios internacionales y tiene unas pensiones muy bajas respecto a Capredena y Dipreca. Si quiere, Silvia, pasamos a la otra, por favor. Gracias. Entonces, yo lo que quería mostrarles brevemente es que hay en el mundo en las últimas 4 décadas se ha producido un ciclo de primero privatización de los sistemas de pensiones, básicamente en América Latina y Europa del Este, y después de desprivatización. Y casi el último que, o sea, no puedo decir que no ha privatizado Chile porque no está la agenda explícita, aunque hay propuestas. Pero quería ponerlo en la perspectiva internacional para saber dónde estamos en Chile. Porque siempre nosotros nos hacemos un análisis pensando que a veces que el mundo empieza y termina en Chile. Resulta que hay 192 países y es más grande el mundo que Chile. Entonces es bueno ver qué pasa afuera también. Bueno, el sistema chileno fue como el precursor el año 80, como ya lo mencionaba. ¿No es cierto? El primero del mundo que implementó un sistema privado. Hay un sistema de capitalización que existe en Singapur, capitalización como el chileno, pero es que se instituyó en 1956, pero administrado 100% por el Estado, no privado. Entonces hay un precedente que casi nunca se menciona en Chile, pero es administrado por el Estado, pero sin capitalización. Bueno, varios países de América Latina y Europa del Este lo adoptaron en la década de los 90 como parte de la reforma del consenso de Washington, que se llamó neoliberales. Argentina con el presidente Menem en el año 94, Bolivia también, ¿no es cierto?, con Goñi, el año 97, México, alguna administración mexicana, no me recuerdo bien cuál era el presidente, Perú, Colombia, y en Europa del Este se adoptó en Hungría, Polonia, República Checa, etcétera, y después se adoptó posteriormente en Eslovaquia, se adoptó en Rumania y en Rusia, ¿ya? Se crearon pilares privados de capitalización, pero la diferencia con el chileno es que se dejó un pilar público. En Chile se dejó un pilar público para el IPS, pero no se dejó que nadie más pudiera entrar después del 81 a ese pilar. Y se quedó y se mantuvo, porque nunca se entró a la AFP, el pilar Capredena-Dipreca, ¿no es cierto? Si quiere, vamos al siguiente, claro. Gracias. Ahí hay un cuadro que muestra los países de América Latina en la primera columna y los países de Europa Central y del Este en la otra columna, es cuando privatizaron y cuando revertieron. Está en inglés porque es parte de un libro que acabo de publicar afuera sobre este tema en Inglaterra. Bueno, Chile fue el pionero con Pinochet, con José Piñera, en el 81. No hay reversión. Perú el 93. Argentina es un caso bien importante. Lo creó Carlos Saúl Menem, presidente, hoy fallecido, y lo revirtió Néstor Kirchner, también fallecido. Voy a mencionar un poco de detalle de lo Argentina porque es bien interesante y hay que clarificar porque hay mucha historia de ficción de lo que pasó en realidad en Argentina, en que circulan en Chile, que se usan en la discusión. Pero es un caso bien interesante de lo que hicieron en Argentina. Bolivia, el 2009, con la constitución de ese año, se cambió el sistema de pensiones, no totalmente, pero se desprivatizó en gran medida. En Nicaragua se instituyó en 2000 y 2005, y Ecuador en 2001-2002. Son casi casos que las Cortes Supremas de sus países rechazaron las propuestas de privatización del sistema. Entonces, casi no se implementaron.
también República Dominicana el 2003, Panamá el 2008, sigue. En Europa Central se privatizó en Hungría en 98 con el gobierno de Solidaridad, pero se revirtió en año 2010. En Polonia con el gobierno de Solidaridad, el 99. En Hungría estaba Orbán, que es ahora el presidente, pero en esa época era ministro de Finanzas, si no me equivoco. No era un gobierno de izquierda, no era un gobierno... Ese es un punto importante, que los que han desprivatizado la seguridad social no necesariamente es una propuesta de los gobiernos de izquierda, sino que son gobiernos de centro, gobiernos centro derecha. Polonia, bueno, el concepto de izquierda y derecha en países postsocialistas también es distinto. Entonces no hay una connotación ideológica, que es el punto que quiero hacer en estas desprivatizaciones, necesariamente. Bueno, Eslovaquia también privatizó el 2005 y desprivatizó el 2012, Rumania privatizó el 2008 y el 2017, República Checa el 2013, 2016 desprivatizó, y Rusia 2012 y 2002 y 2012. Si quiere vamos a la otra. A ver, ¿qué hicieron? Básicamente, a ver, ¿por qué desprivatizaron primero, brevemente? Bueno, porque tenían en estos países las mismas dificultades que tenemos nosotros. Bajas pensiones, comisiones cargadas por los entes privados de gestionar la intermediación de los fondos de pensiones, costos fiscales, porque la gente se fue al pilar privado, pero el Estado tuvo que seguir pagando pensiones de la gente que había entrado en los pilares públicos. Entonces se le produjo un descalce entre ingreso y egreso. Entonces estas reformas que fueron vendidas como que iban a mejorar la situación fiscal, en la mayor parte de los países la empeoraron. Eso es hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, también la cobertura fue baja, moderada, y se usó igual que en Chile. Los fondos terminaron siendo financiados por los conglomerados económicos, porque hay una razón muy simple: se pueden emitir, administradores de fondos de pensiones pueden emitir bonos y acciones, o sea, pueden comprar bonos y acciones, y las pymes, pequeñas empresas, medianas, no emiten esa forma de financiamiento, lo emiten las grandes. Entonces, casi por diseño están hechos para financiar a los grandes. Bueno, lo que hicieron fue una cosa clave que yo creo que se podría hacer en Chile, que decretaron libertad de desafiliación de los pilares privados. Néstor Kirchner en Argentina dio 6 meses para la gente que, si quería quedarse en la AFJP, que le llaman allá, ¿no es cierto?, de pensiones, administradora de fondos de pensión y jubilación, o volverse a la ANSES, a la Agencia Nacional de Seguridad Social, que administra la agencia, la IPA, Instituto Privado de Pensiones Argentino. El IPA es parte de la ANSES. Y se le dio a la gente la oportunidad de hacerlo. Néstor no cerró las AFJP. Después de que terminó esos 6 meses, 93% de los afiliados se volvieron al ANSES. Y le dijo a la AFJP, le dijo: señores, ustedes pueden seguir administrando un pilar privado, voluntario, pero no van a tener monopolio de todo. Y entonces la AFJP calcularon que no era buen negocio y cerraron. Nadie les puso un candado, no mandaron policía a cerrarla, tanque, nada. Fue un proceso totalmente pacífico de que ellas mismas cerraron. Y recibieron eso. Otra cosa que hizo Kirchner, Néstor, fue puso recursos fiscales para eliminar, hizo una moratoria de lagunas tradicionales, gran problema que se enfrenta el sistema chileno. Es decir, le cubrió a la gente con recursos públicos, es cierto, en las lagunas. Y inmediatamente mejoraron mucho las pensiones. Y lo otro que hizo él fue decretar o sea, pasó una regla de beneficios definidos y definió que con 35 años de cotización iban a tener 75% del último salario. ¿Ah? Bueno, en otros países los porcentajes en Polonia, que estaba el SUS, ¿no es cierto?, que era déjenme ver, el SUS era el equivalente a la FJP chilena,
¿no es cierto? Y el OPE era el pilar público. La gente dejó las cuentas SUS y se fue al OPE, ¿ya? Ahí 85% de los afiliados se fueron a eso, y quedó un 15% en las privadas. Puede quedar un pilar privado pequeño, puede quedar, ¿no? Yo no creo que hay que obligar a todo el mundo a hacerlo. Bueno, lo importante también en Hungría hicieron lo mismo, ¿no es cierto? En Hungría también se aprobó una ley para que la gente se saliera del pilar público. El punto que quiero remarcar que Argentina, Polonia y Hungría fue totalmente voluntario. A nadie se le obligó a irse obligatoriamente al pilar privado, al público, volver. ¿Ya? Entonces, pero la gente masivamente lo hizo porque no le convenció el sistema. Eso es interesante. Los fondos transferidos en Argentina, 25.000 millones de dólares, volvieron de las cajas de la AFJP al sistema público, a un fondo de reserva de pensiones que se creó para recibir esos recursos. Bolivia, un país más pequeño, economía más chica, 5,4 mil millones de dólares. Hungría, 11.000 millones de dólares volvieron a los pilares públicos, y Polonia 33.000 millones de dólares de esto. Esto está en mi libro de la alza y la caída del sistema de pensiones privatizado en Chile, que se acaba de publicar en Inglaterra y Estados Unidos y en Distribución Europa. Y también hay un trabajo que hizo la OIT en 2019 documentando eso. Se puede estudiar en esas dos partes estos números y qué se hicieron. Si quiere, vamos al otro. Bueno, un poco aquí también lo mismo, la operatoria. Las lagunas y exclusiones del sistema de capitalización privada son revertidas y hay que estar atento que las va a financiar el Estado. Una cosa importante es que en ninguno de los países que se desprivatizó la seguridad social hubieron crisis macroeconómicas, financieras, una explosión inflacionaria, devaluaciones de la moneda, que se hayan ido los capitales del país. Al contrario, los mercados de capitales vieron en parte, algunos sufrieron. La única oposición en Argentina a esto fue los mercados de capitales, un poco, pero que estaban tan complicados y los mercados de capitales argentinos son chicos. Pero la gente en general no rechazó, al contrario, votó con llevarse sus recursos del pilar privado al público. Pero no hubo crisis macroeconómica. Aquí se asusa el fantasma, por ejemplo, con el cuarto retiro y con los retiros anteriores, de que va a venir una crisis inflacionaria, que se va a desestabilizar los mercados financieros. Bueno, la experiencia internacional al menos muestra que no es el caso, y en los tres anteriores que ha habido en Chile, por lo menos tampoco hubo una desestabilización macroeconómica. El cuarto, yo creo que la inflación se debe a otros factores. Claro, puede agregarle un poquito, pero no creo que sea una gran crisis paralizante. Bueno, el punto de que la privatización fue hecha por gobiernos de distintos signos políticos, ya lo mencioné. Si quiere, vamos al otro. A ver, a la luz de esta experiencia internacional brevemente descrita, a mi juicio particular, qué es rescatable para el caso chileno y qué debiera, a mi juicio, hacerse. Ahí también hay otras propuestas, ¿no es cierto?, incluso de la misma Cámara de Diputados y con senadores del año pasado, que hablaban de derogar el decreto ley 3500. Yo creo que esa es una necesidad urgente, ¿no es cierto? Es urgente porque es lo que sostiene el sistema. Si no se deroga, vamos a seguir con el sistema igual, porque ese decreto ley creó el monopolio de la AFP, monopolio sistémico. Claro, pueden haber una competencia como Monopoly, como el juego que jugábamos cuando éramos chicos, de que varias, ¿no es cierto?, vendernos y comprarnos, ¿se acuerdan del monopolio? Que eran las 5 o 6 AFP, pero sistémicamente no hay competencia. Un trabajador no puede escoger un sistema que no sea la AFP. Entonces, y eso lo respalda jurídicamente el decreto ley 3500. Jurídicamente porque fue importado en democracia por un decreto de facto. Otra de las cosas particulares de Chile, de la democracia, de cómo se manejó esto. Bueno, y hay que crear una nueva ley de pensiones, basado sencillamente
en los principios de la seguridad social de la OIT: equidad, universalidad, suficiencia, diálogo social. La Organización Internacional del Trabajo, que tiene convenios internacionales que ha suscrito también el gobierno chileno, que ofrece criterios, guías de cómo crear un nuevo sistema. Se puede hacer eso. Se debe hacer eso con una nueva ley. De nuevo, soy muy escéptico que reformas parciales sean suficientes. Ya 14, 15 años de intentos de reformas parciales no cambian nada sustancial. Bueno, lo que yo creo que una vez que la gente se le decrete ley de la libertad de desafiliación, el punto es a dónde lleva sus recursos, ¿no es cierto? Y hay que ofrecerle simultáneamente un sistema alternativo, no puede quedar en el aire. Tampoco, claro, puedes retirarse los recursos, pero eso es que como un sistema permanente, 100%, nos quedamos un poco sin seguridad social, ese es el problema. Entonces, hay que crear un sistema particular, hay que crear un sistema alternativo. Y yo creo que lo que debe hacerse, lo que hicieron los 17 países que desprivatizaron, es que volvieron a un sistema de reparto modernizado, que yo creo que en Chile se puede crear lo puede manejar el Instituto de Previsión Social, el IPS, porque ya existe, puede operar como una caja recaudadora de cotizaciones y pagadora de pensiones. No hay que crear nuevos organismos caros. Hay mucha gente que le encanta el Consejo del Banco Central. Pero el Consejo del Banco Central cuesta como $300.000 mensuales, porque hay que pagar unos súper sueldos para los señores consejeros, hay que pagar apoyo secretarial, hay que pagar choferes, hay que pagar un montón de cosas que no se puede. La previsión social son de los trabajadores. Entonces tiene que ser administrado austeramente por una institución austera. Y por lo que yo entiendo, el IPS es una institución austera, no tiene consejo con sueldos millonarios y con cosas de ese tipo. Surgió antes era el INP, surgió como eso, con recaudar, pagar. Pero ahora habría que darle un mandato para pagar, habría que fortalecerlo más. No es que esté debilitado, pero si se decreta la desafiliación y digamos de los 11,5 millones, 10 millones de personas deciden pasarse a ese sistema nuevo, obviamente tiene que tener capacidad administrativa y financiera para manejar 10 millones de cuentas o de un sistema de pago. Entonces, bueno, obviamente que hay que prepararse para eso. Lo que yo creo que también los fondos podrían ir al Fondo de Reserva de Pensiones, que tiene 10.000 millones. Habría que ver cómo se reciben, porque supongamos que quedan 180.000 millones en el sistema. Pensemos que 140, 130 se van, vuelven, igual que los otros países, usando los mismos porcentajes que volvieron. Va a recibir 130.000 millones de dólares, muchísima plata. Ese es un tema que hay que analizar, discutir, pensarlo bien, ver qué hicieron otros países. El estudio de la OIT ofrece claves, se pueden ver cosas. La gente que pueda elegir, si quiere quedarse en la AFP y es el veredicto ciudadano, se queda en la AFP. Yo dudo, pero déjenle la posibilidad. Porque hay que evitar el fantasma de la expropiación. Mire, le van a expropiar los fondos, los políticos, le van a quitar su fondo que se lo ganó toda la vida, los puso. Entonces, en vez de correr ese riesgo, que decida la gente. Y también yo plantearía crear un sistema de cuentas personales, por lo menos un registro de cuánto, es bien importante, cuánto la gente tiene en su cuenta, cuánto le da acceso de una pensión definida con los recursos que tiene ahorrados, si tiene 30 millones de pesos, si tiene 50, si tiene 120 millones, depende de eso, con una fórmula de beneficio definido. Por ejemplo, 20 años cotizando, 40% del último salario, lo último. 30 años cotizando, 60%. 40 años cotizando, 80%. Ya la gente sabe, necesita dos variables: conocer su último sueldo y cuántos años trabajó. Todo el mundo que es afiliado lo va a conocer. Entonces, con esos beneficios definidos, él va a calcular su pensión y se le hace un actuarial de lo que acumuló. Ahora es imposible saber ex ante cuánto va a sacar. Tiene que ir a varias reuniones con el ejecutivo de la AFP, pero es que está hecho porque depende de la evaluación de los fondos. Puede haber una guerra en un país, puede haber una pandemia, puede haber una crisis financiera y le cambió inmediatamente el valor de los fondos y le cambió la pensión.
mientras que en un sistema de reparto eso no existe, ¿no es cierto? Porque los activos financian a los pasivos y los salarios son mucho más estables en el tiempo que los fondos en los mercados de capitales, y esa es la gran gracia del reparto versus la capitalización. Bueno, en los países que han experimentado cuentas nocionales, que se llaman, son Suecia, con la reforma que hizo en el 97 el gobierno sueco, Polonia e Italia tienen cuentas. Se puede analizar lo que hicieron ellos. Y vamos a la última. Bueno, ahí también lo mismo. Es importante que con la desprivatización se cree la regla de beneficios definidos. Hay que preparar la institución que recibe los recursos, que el Fondo de Reserva de Pensiones, que yo plantearía. Hay que preparar quién es el administrador, a mi juicio, del IPS. Todo eso está en el libro también de desprivatización de fondos de pensiones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, con 15 estudios nacionales. Ellos tienen presupuesto y comisionaron estudios nacionales y fueron diciendo esto, y ya hay un capítulo de síntesis que va paso por paso a lo que ellos recomiendan, ¿no es cierto? Y que son básicamente estos. Entonces, ¿qué va a ser la institución que lo va a manejar? La regla de beneficios definidos, el Fondo de Reserva de Pensiones, cómo calcular la pensión básica universal, quiénes contribuyen, y después puede quedar un pilar privado voluntario. Yo no le veo problema a eso, pero que sea voluntario, que no sea obligado como hoy día a entregarle toda la plata a un ente privado con fines de lucro, que es como la AFP. Bueno, esa es la propuesta. Yo creo que de un punto de vista como el trabajo de la comisión es ver, por lo que yo entiendo, cómo los entes reguladores pueden regular. Yo el problema que le veo, y por eso hago esta propuesta de desprivatizar, primero porque yo creo que el sistema no funcionó, llevamos 40 años, el país no puede esperar otros 40 años, 30 años para cambiar su sistema de pensiones, vamos a arruinar a los pobres mayores de edad de no solo una generación, sino de varias. Y lo otro, que haya perfectamente registro y antecedentes de que esto funciona, que se ha aplicado en otros países, hay que aprender de los problemas, hay que claro, estudiarlo bien, de cómo se hace, pero se han salido. El único que sigue Chile, el que sigue es Chile. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema es tan poderoso políticamente y por el margen de recursos que maneja, y por también los beneficiados, porque los beneficiados nacionales son grupos económicos, conglomerados, bancos comerciales, es decir, hay una élite económica, un segmento muy poderoso que se beneficia con el sistema, por diseño. Entonces, ellos se las manejan para bloquear los cambios, y esa hipótesis es respaldada por la evidencia histórica reciente, 15 años sin poder hacer una reforma real del sistema, y lleno de problemas regulatorios, porque no tienen capacidad política los entes regulatorios para regular un ente tan grande. La solución es terminar con este gran monopolio, que se acabe el monopolio privado de la AFP. Pasemos a un sistema no monopólico, basado en las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, universalmente aceptada para la previsión social, manejada por un ente austero, como el IPS, con capacidad operativa, y eso. Bueno, después está toda la parte política, cómo esto se aprueba, qué sé yo, ya ese otro tema. Yo soy modestamente un economista, no un experto político, pero digamos, yo creo que es perfectamente posible, si pasó en otras partes, y lo apoyaron los sindicatos, lo aprobaron gobiernos de distintos signos, lo aprobaron muchos profesionales, lo aprueban. Lo que pasa es que acá se creó una constitución que defiende mucho el sistema actual y que se la ha manejado para bloquearlo, pero esperemos de que ahora que hay una convención constitucional, que cambie el gobierno, ahora no hayan otros espacios para hacer una desprivatización. Eso muchas sería, gracias. muchas gracias. Don Andrés, muchas gracias. Estuvo justo en la media hora que le Esta, habíamos otra, señalado, si quiere, pasamos a la otra. para su exposición. Así que le agradecemos La mucho. otra Muy slide también del otro interesante libro. su exposición. Ya, y ahí está su libro. Muy bien. Bien, Diputado González, ¿sí? me señala el diputado Kuchel que quiere hablar, no sé, se le da la palabra. Diputado Kuchel, le ofrezco la palabra.
Diputado Kuchel. Sí, gracias, presidente. ¿Me escuchan? Por supuesto. Gracias. Muy interesante la exposición del señor Solimano, pero yo tengo algunas dudas respecto a cosas de las que estoy convencido. Por ejemplo, el impacto de los fondos previsionales en la tasa de interés de los créditos, especialmente hipotecarios, porque en Chile casi un 30% de estos fondos se canalizaron al mercado hipotecario de las viviendas y se distribuyeron en más o menos 4 millones de créditos. Después, en la disponibilidad general de fondos en el mercado de capitales, otro casi 30%, según conozco. En el caso de su utilización como canal para endeudamiento público en bonos, cerca de un 30%, 60.000 millones de dólares, que ahora han bajado los fondos más seguros, justamente porque el Estado ha tenido que liquidar. Bueno, casi la mitad de estos recursos están invertidos en el extranjero. En el caso, por ejemplo, si la economía deja de crecer o crece menos, es una garantía si el promedio de la economía mundial crece más que la nuestra. Nosotros, por ejemplo, estamos relativamente estancados en materia de crecimiento en Chile desde el año 2014, en que cayó la inversión privada a casi la mitad. Nosotros seguimos con una inversión privada muy baja. Y en cuanto al caso argentino, de lo que yo conozco, Argentina se consumió las reservas del Banco Central, que las tuvieron, las del fisco, que las tuvieron, la de los fondos previsionales. ¿Qué sucede hoy con todas esas reservas? Argentina ha consumido todo. Y la situación de caja es dramática, la inflación es muy alta y ese 75% de garantía de cobertura respecto del ingreso no se cumple. La situación de los jubilados en Argentina es dramática, por lo que conozco de la gente acá de Bariloche que me toca visitar de vez en cuando. El sistema de AFP chileno, con todos los defectos que yo encuentro que tiene defectos que no se han podido subsanar, pero tiene mérito, y yo le atribuyo que uno de los principales méritos ha sido justamente el que ha sido un motor de ahorro para el crecimiento de la economía. ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Qué otro canal vamos a tener? Este es un canal obligatorio de ahorro, pero eficaz. Y después el señor Solimano dice que es un sistema monopólico que puede ser reemplazado por un sistema no monopólico único del Estado. Bueno, un sistema no monopólico único del Estado yo lo encuentro que es mucho más monopólico que un sistema de 7 u 8 AFP que están compitiendo, donde habían efectivamente más AFP. Entonces, y finalmente, ¿cuál es el planteamiento respecto de la evolución de la pirámide demográfica? Porque en Chile y en el mundo, pero en Chile, estamos en una situación de un cambio dramático de la pirámide, en que antes entre 5 personas en el mercado laboral financiaban a un jubilado. Esa cifra se ha venido reduciendo y así como vamos a llegar a una situación en que 1,8 personas pueden financiar a una persona activa en el mercado, inactiva. 1,8 activos van a financiar a un jubilado. Eso es muy difícil entre 2 personas financiar a un jubilado. Así es como se ha descompuesto la pirámide, por eso se requiere algún sistema de ahorro en que cada uno contribuya, no solamente el pilar solidario porque no alcanza. Y en el caso argentino, bueno, ahí están los números, he puesto harta atención porque el caso argentino es de estudio en todas partes ahora. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Kuchel. Bueno, le ofrezco la palabra al don Andrés Solimano para responder. Yo propongo que una vez que tengamos esta respuesta, le demos la palabra a don Ramón López para que haga su exposición y el resto
del debate, le pedimos al señor Solimano que pueda quedarse también para que puedan haber otras intervenciones y escuchar otras preguntas. Don Andrés, brevemente para que el tiempo de don Ramón tampoco quede demasiado menguado. No, por supuesto, bien telegráficamente. Bueno, le agradezco al diputado Kuchel sus observaciones, que son válidas como inquietudes y que todas tenemos también, pero algunos puntos al respecto. A ver, pensemos de que los recursos no desaparecen. Yo lo que veo que está en la discusión chilena, incluso también del cuarto retiro. Es como le van a sacar recursos y esos recursos se esfuman, desaparecen en el aire. No es cierto? Por ejemplo, en los retiros los dineros fueron a las mismas cuentas 2 de la AFP, mucho. La gente compró ¿cómo se llama? Fondos, ¿cómo se llama? Estos depósitos de largo plazo, de distintos plazos que tienen los bancos, fondos distintos mutuos. ahorros. Sí, fondos mutuos, distintos ahorros, qué sé yo. Entonces, si se desprivatiza y el sistema tiene 180.000 millones de dólares acumulados, que es muchísimo, no tiene capacidad de intermediarlo. Ese es también un problema del sistema de capitalización privada. Por eso que exporta fuera de Chile 100.000. Un tercio del PIB chileno exportado en un país con insuficiencia de ahorro nacional. Eso también es una gran paradoja. El beneficio de diversificación sí, pero no se compara tener 100.000 millones de dólares fuera con los beneficios de la diversificación, creo yo. Entonces, en un esquema de desprivatización, esos 180.000 millones no desaparecen, no se fuman. Se irían, por ejemplo, por eso yo digo, a un fondo de reservas de pensiones público, que los puede reinvertir de nuevo y la plata puede volver a un mercado de capitales y seguir financiando los fondos de crédito hipotecario. Lo que sí yo creo que los puede utilizar para que no domine el sector privado todos los recursos de ahorro e inversión de Chile. Chile puede querer crear una industria pública de administración del litio, puede expandir Codelco, puede crear una empresa pública del agua. Todas son cosas que la gente está demandando de que cambie eso. Entonces, los fondos, primero, no desaparecen, se intermedian a través de un agente distinto. Y por eso no necesariamente tiene que haber una crisis, ni mucho menos el mercado de capitales, ni irse abajo el crédito hipotecario, etcétera. Ese es un punto, lo podemos conversar después un poco más, pero importante eso mantenerlo en cuenta. Lo otro, Argentina, las reformas fueron completadas en el 2008, y los problemas, un poco que usted se refería quizá, y que me lo han tenido antes, de inflación, etcétera, están ahora. Es que han pasado muchas otras cosas en Argentina, aparte de la desprivatización de los fondos de pensiones. Entre ellos, que Argentina pasó a deber en 3 años 80.000 millones adicionales con un crédito del FMI que el presidente Macri contrató y que están en parte por los problemas que no tiene acceso a los mercados capitales, más los problemas que tiene ellos, porque es una economía difícil y un país difícil, eso no lo vamos a negar. No nos vamos a cerrar, pero achacarle todo a la reforma del 2008, el problema actual de Argentina, yo creo que es un problema. Pero sí, reconozco que es un país con problemas, pero los estudios que hay, la misma OIT nos muestra que las pensiones cayeron respecto a la FJP. El otro punto rápidamente, del monopolio, pasar de un monopolio privado a un monopolio público. No necesariamente, yo lo que digo es, puede haber un sistema de reparto administrado por el IPS, sí, sería el único, pero yo por eso dije que quede un pilar voluntario, ¿no es cierto? Que quede un pilar voluntario que la gente puede, si quiere, dejar sus recursos ahí e intermediarse, y hay una competencia entre dos, al menos en 2 para la población civil. Hoy día tenemos 1 para la población civil. 11,5 millones de personas solo obligados a cotizar con AFP. ¿No? En otro tendría la gente la opción de escoger un pilar privado, pueden quedarse en la AFP, en mi propuesta. No hay nada contra que se queden, pero darle la opción de que rompan el monopolio y que lo rompa la gente, o sea, que la gente decida. Ahora, la seguridad social en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, es de reparto. Eso es lo loco que yo veo de Chile, que Chile cree de que descubrió la panacea mundial, mientras que todas las economías grandes están en otros sistemas. Entonces, eso es lo extraño. Y ellos, también la competencia, pero ya yo creo que aumentaríamos pasar de un monopolio 1 a 2 opciones. Yo creo que hay un cambio.
también el diputado hacía un punto válido de la pirámide demográfica. Yo creo sí que la demografía también afecta al sistema de capitalización individual, porque si la gente hoy día vive 85, 88, 90 años, tiene que repartir sus fondos en muchos más años, y la pensión que acumuló empezó a jubilar a 65, entonces tiene que dividirlo en muchos más años, y la pensión cada año es menor. Entonces, la demografía afecta tanto al sistema de reparto como al sistema de capitalización individual. El sistema de capitalización individual no es inmune al problema demográfico. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, paro acá para dejar al amigo Ramón su presentación y después podemos seguir conversando de esto. Muchas gracias. La palabra a don Ramón López. Gracias, don Rodrigo. ¿Cuánto tiempo me queda entonces? Le quedan 25 minutos Ya. para tener unos 10 minutos finales de conversación y debate. Si después la sala quiere ampliar el tiempo, lo claro. ¿no? No, me va a tomar probablemente menos. Bueno, he estado pensando hace tiempo esto, ¿no? He estado haciendo varios estudios al respecto de qué pasa si uno hace un análisis de este sistema utilizando la tecnología neoclásica, más clásica. Y bueno, ¿qué tipo de evaluación tenemos? Es una cosa, esa es la parte conceptual. Hay una parte empírica también. ¿Qué tipo de evaluaciones empíricas ha sido el sistema sujeto en 40 años, ¿no? Y las respuestas a estas dos preguntas me deja con muchas dudas sobre la clase dominante de los economistas. ¿Ya? Bueno, empecemos. En primer lugar, ¿no es cierto? ¿Usted tiene una exposición o no? ¿Tiene alguna No, presentación? no la tengo. Correcto. Pensé que podía hacerlo. A veces es más fácil presentar las ideas sin exposición que con exposición. Bueno, depende de las preferencias personales. Por cierto. Entonces, la cuestión es, analicemos este sistema a la luz, ¿ya?, de la ortodoxia más pura neoclásica económica. Y cuando hago ese ejercicio, no lo voy a detallar pero en forma relativamente rápida aquí, ¿no? Encuentro de que este sistema no resiste un análisis en base a la teoría que la gran parte de los economistas chilenos, ¿no es cierto?, adhieren de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, por otro lado, uno piensa cuáles son las evaluaciones empíricas que se han hecho en este sistema, y se encuentra mucha ideología, mucho bla bla, pero muy poco, ¿ya?, de análisis de números empíricos reales. Y a pesar de eso, estoy adelantando un poco las conclusiones, ¿no? A pesar de eso, tenemos que nuestros poderosos economistas más ortodoxos, ¿no es cierto?, han siempre, jamás dudado de este sistema, jamás han puesto en duda este sistema, jamás han hecho los análisis que correspondería después de 40 años de un sistema tan importante que afecta a tantos millones de chilenos, ¿ya? Y aquí los tenemos hablando desde su ideología más que de hechos concretos y verdaderos, ¿no?, reales. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación de esto, ¿no? ¿Por qué realmente gente que ha estado siempre, son los paladines de la economía neoclásica, de la eficiencia, de la búsqueda de distorsiones, tienen aquí un sistema gigantesco, lleno de distorsiones, lleno de violaciones a principios básicos de economía, y que sin embargo no dicen una palabra, y no solo eso, sino que buscan todo tipo de excusas para proteger este sistema? Entonces, claro, mi estimado amigo Andrés ya lo adelanta en parte, ¿no? Aquí este es un sistema muy poderoso que se ha transformado en un monstruo. Además, se establecen mecanismos para compensar
recompensar, para pagar de alguna manera, ¿no?, a aquellos que lo defienden. Eso es claro, ¿ya? Y por eso está toda esta playa de intermediarios de todo tipo que generan el sistema de AFP, ¿no? Lleno de intermediarios de todo tipo. Y cuando uno empieza, ustedes mismos lo han hecho en esta comisión, entiendo, a hurgar un poco, se encuentra que la gran mayoría de nuestros estimados economistas están de una manera u otra ligados, en mayor o menor grado, justamente a este sistema. Y eso se puede demostrar, ¿no es cierto? Hay todo un análisis que hizo CIPER Chile, que muestra justamente eso. Hace unos años atrás. Muestra precisamente de que los intelectuales, ya no hablemos solo de economistas, hablemos de abogados, contadores, etcétera, ¿no?, que están defendiendo este sistema con uñas y garras, ¿ya?, están muy involucrados en él, con posiciones de todo tipo, que son muy, que compensan una gran cantidad de plata, sin duda. Y lo otro que es interesante, a pesar de esto, a pesar de su vinculación con el sistema, ellos aparecen como técnicos. Son favoritos de la televisión, por supuesto, de las radios, los diarios. Y son técnicos, transversales, son serios, ¿ya? Pero sin embargo, jamás develan sus conexiones. Y por supuesto los periodistas tampoco lo preguntan. Y las conexiones, y no es que eso los inhabilite para dar sus opiniones, pero lo mínimo, un mínimo de honestidad, ¿no es cierto?, debería ser que ellos plantearan sus conexiones con el sistema de AFP, si van a hablar del sistema de AFP, y son directores de la empresa de AFP, ¿ya?, son presidentes de intermediarios, de organismos intermediarios. Entonces, uno dice, chuta, ¿qué es lo que es esto? Yo no creo en confabulaciones, pero sí creo en los intereses, ¿no es cierto?, que se generan. Y sí creo también en que esa ideología los mata. No necesitas confabularte si tú tienes la misma ideología que los otros tipos, ¿no? Están todos con una causa, aparentemente. Y esa causa es proteger sus grandes intereses ligados a este sistema. Y entonces tiene una ligación por ideología y una ligación por interés pecuniario, ¿ya? Para eso no necesitas ponerte de acuerdo, ¿ya? Eso se hace tranquilo, de forma totalmente independiente, ¿ok? Déjenme decir unas pocas palabras sobre algunas de las cosas que he estado planteando aquí sobre los argumentos específicos. Miren ustedes que este sistema impone un ahorro forzoso, absolutamente forzoso. Ya, punto uno, eso es absolutamente contra la economía neoclásica. Va contra Milton Friedman, muchos de ellos son admiradores, que plantea la libertad, ¿ya?, económica, por supuesto, no la otra, como el gran motor del crecimiento, del desarrollo, etcétera, ¿ya? Entonces, el ahorro forzoso per se, ¿ya?, va totalmente en contra de lo que los paladines de la economía neoclásica le han planteado por muchos años. Esa es una cosa. La otra cosa, este ahorro forzoso se aplica, ¿no es cierto?, sobre los sectores más pobres de la sociedad. En una economía tremendamente concentrada ya, tremendamente desigual. Y lo que hace este sistema, ¿no es cierto?, es forzar a los sectores, ¿ya?, de menores ingresos en la sociedad, que son los trabajadores de Chile, con sueldo de 400 lucas en promedio, ¿ya? Perdón, 400 como sueldo mediano, y 600 lucas en promedio, mensuales, ¿no es cierto? Y los fuerza a entregar una parte de ese miserable ingreso. ¿Y para qué? ¿No es cierto? Bueno, esos recursos de millones y millones y millones de familias, 10, 12 millones, ¿no es cierto?, ¿en qué se usan? Se transfieren a un sistema que está absolutamente ligado a la más alta oligarquía chilena, económica, a los grandes grupos económicos.
Esos son los que han recibido los ahorros, ¿no es cierto?, de los sectores más pobres a este gran sector financiero poderoso que no tiene falta de ahorros. Esa gente ahorra y es capaz de ahorrar, si no. Y por último, si no le alcanza con sus ahorros para invertir, puede ir a los mercados internacionales, pedir plata a una tasa más que conveniente y fija, que no se afecta por el monto de inversión en Chile, ¿no es cierto? Entonces, piensen ustedes la barbaridad que está haciendo, ¿no es cierto? Sale de los sectores más empobrecidos, que sí tienen falta de ahorro, que ellos, sus emprendimientos están siempre limitados por falta de ahorro. Sus inversiones en otros activos, ¿no es cierto?, como capital humano, educación, salud, mucho de eso tiene que pagarse, ¿no es cierto?, privadamente, como bien sabemos. Esos, ¿no es cierto?, necesitan ahorros, y ahorros que ellos no pueden encontrar en los mercados capitales como sí lo puede la oligarquía chilena, los grandes grupos económicos. Entonces, cuando alguien dice por ahí, miren todos los beneficios que esto tiene, en términos de préstamos habitacionales, una baja de la tasa de interés, a lo mejor que sería lo único que yo concreto como beneficio, no se fijan en los costos. Esos son costos gigantescos que afectan a la gran mayoría de los chilenos. Primero, ¿no es cierto?, se les distorsiona su capacidad de consumo, porque esta gente tendría una propensión a consumir bastante más alta que los súper ricos, ¿no es cierto?, y los obligan a no consumir. Eso es un costo, si nuestros queridos economistas habría que recordarles, ¿no es cierto?, esa es una distorsión que causa una pérdida de eficiencia, ¿ya?, tremenda, porque afecta a mucha gente. Y en segundo lugar, lo peor, la otra cosa que pierden los pequeños productores, las familias, etcétera, ¿no es cierto?, son ahorros que son vitales para ellos, porque no tienen capacidad de obtener ahorros de otra forma. ¿Y qué significa eso? Menor inversión de millones de familias. Menor inversión para sus pequeños, ¿no es cierto?, emprendimientos. Menor inversión en educación, que es vital como factor de crecimiento económico. Menor inversión en salud, que también es vital en términos de bienestar, por supuesto, y en términos de crecimiento económico. Entonces, el costo es realmente gigantesco para estos sectores. Y estamos hablando de millones y millones de trabajadores. Y por lo tanto, y la otra cosa que no quieren ver, obvio, es una cosa obvia, ellos ven, ¿no es cierto?, a las grandes empresas como que fueran los únicos inversionistas de este país. Y eso no es cierto. Las pequeñas y medianas empresas invierten, las familias invierten directamente. Entonces, no vengan con la historia, ¿no?, de que el sistema causa tantos beneficios. Miremos los costos también. Y los costos, no para unas pocas empresas, pero para 11 millones de chilenos, ¿no es cierto?, han sido enormes y siguen siendo. Por otro lado, dicen, sí, aumenta la inversión. Bueno, vean ya lo mencionaba Andrés, ¿no? La mitad de estos fondos gigantescos están afuera. ¿Cómo pueden aumentar la inversión estos tremendos si la mitad de esa plata afuera? ¿No es cierto? Sí, dicen, si sacamos esa plata va a ser terrible porque vamos a tener inflación muy grande. Culpan a los retiros de la inflación, lo que es ridículo, es absurdo, y sin embargo todos lo siguen. Eso lo dijo el presidente del Banco Central, lo han dicho muchos otros. Y todos siguen eso, que es una falacia de magnitudes, ¿ya? No hay ninguna razón por la cual retiros de la AFP puede inducir mayor inflación. Ninguna. ¿Ya? Y eso está demostrado en la literatura, eso se conoce. Algunos economistas de gran prestigio como Roberto Sales lo ha reconocido, lo ha dicho, no, si esta cosa no hace sentido, pero le da muy poco espacio, ¿no es cierto?, y nadie le contesta, nadie me ha contestado a mí muchas de las objeciones que yo hago, y nadie contesta a cualquiera que sea crítico. No sé, simplemente la arrogancia que tienen, ¿no es cierto?, estos profesionales es tremenda. Entonces no puede existir debate.
Por eso me alegro mucho que el diputado Kuschel haya planteado una respuesta, ¿no es cierto, Andrés? Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, ¿ya? Pero estos tipos, sencillamente, la gran mayoría no son como Carlos Kuschel, simplemente no contestan. Se cierran porque se sienten tan poderosos que no tienen para qué rebatir argumentos. Entonces, como les digo, el problema de la inflación es un invento, ¿ya? No hay ninguna razón. Fíjense ustedes, dando algo concreto ahora, esos 100.000 billones de dólares que han estado afuera, tendrían que traerse al país para pagar los retiros, ¿no es cierto? Y para cualquier retiro adicional. ¿Qué hace eso? Aumenta el peso, baja el precio del dólar, ¿no es cierto? Y ese era el gran miedo que muchos de ellos decían al principio, ¿no? Y resulta que si baja el precio del dólar, ¿no?, vamos a tener menores precios, no mayores precios. Se entiende desde muchos años en economía, ¿no es cierto?, en la teoría económica, de que la inflación no corresponde simplemente a aumentos de precios. La inflación es un aumento continuo de precios. Y tenemos que la mayor parte de los aumentos de precios que podrían generarse, tanto por los beneficios sociales como por la AFP, el retiro de la AFP, son temporales. Fíjense usted, un prominente economista del Mercurio, creo que el domingo pasado, no ayer, el anterior, hablaba de que los precios de los bienes durables se están disparando. Bueno, fíjense, la mayoría de esos son vehículos, son automóviles. Y claro, ¿por qué se dispararon? Por problemas de corto plazo, ¿cierto? Por cuellos de botella en los puertos, etc. Y eso, ¿alguien puede pensar que va a ser permanente? ¿Alguien cree que los retiros de la AFP van a hacer subir los precios de los autos internacionalmente, los vehículos? Es que se hace un loco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya está ocurriendo. En la medida que se va normalizando las situaciones, se van reduciendo estos cuellos de botella, los precios se van poco a poco ajustando a un nivel normal, que es el precio internacional, y no más ni menos que eso. Entonces, el problema aquí, ¿ya?, es tratar de engañar. O sea, esta gente muy inteligente, ¿no? Yo no veo cómo no pueden entender estas cosas, ¿ya? Y por eso me alegro que haya una comisión investigadora. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Por qué se plantea esto de una manera tan brutal? ¿Por qué se engaña de esta manera a la población, ¿no? Entonces, una cosa más que tenía. Ustedes saben, ¿no? Este es uno de los países más desiguales del mundo. Y con todo lo que les acabo de decir, y la desigualdad no es gratuita. Sabemos que la desigualdad puede provocar cosas muy serias, ¿ya?, como el levantamiento del pueblo en el año 2019, ¿no? Entonces, sin embargo, este sistema es responsable de exacerbar esta desigualdad de una manera profunda, por las razones que les digo. Perjudica a los trabajadores de Chile, ¿ya?, a la clase media de Chile. ¿Para qué? Para beneficiar a las élites, ¿no? Y fíjense, la forma de beneficiar a las élites es darles rentas. No es tanto promover su inversión, porque para ellos, para las grandes empresas, el costo de oportunidad del capital, el costo marginal del capital, viene dado de afuera, porque ellos tienen acceso a los mercados internacionales de capital. No viene dado por dentro, ¿ya? Por eso digo, la parte de financiamiento, ¿no es cierto?, hipotecario, es la única parte de todo este sistema que realmente puede tener un efecto positivo, porque va indirectamente, muy indirectamente, va a beneficiar, ¿no es cierto?, a las familias que puedan comprar y tener acceso a créditos un poco más bajos. Pero no hay la mayor parte, esta es una pequeña economía abierta, y eso hay que tomarlo en serio. La mayor parte de los precios para nosotros están dados. El Banco Central, ¿no es cierto?, procedió, a mi modo de entender, fue una medida increíble de doblar las tasas de interés en este momento.
Y lo hizo, ¿no es cierto? Básicamente porque hubo un aumento de precios, no inflación necesariamente, aumento de precios en gran parte explicado por lo que pasó afuera, precio del petróleo. Lo que haga el Banco Central no va a afectar el precio del petróleo. Precios de alimentos internacionales y de otros productos que consume el país. El Banco Central haga lo que haga, no va a afectar los precios internacionales. Y el dólar, que ha estado fuerte, pero si no hubiera sido por los retiros de la AFP, estaría mucho más. Entonces, la cosa es, ya, y termino con esto. Otro aspecto que no quieren entender, la teoría, ¿no es cierto?, keynesiana, esto viene de los años 30, estudiada, archiestudiada, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil, a lo mejor puede estar en desacuerdo con ella, pero es muy difícil, ¿no es cierto? Sería un absurdo tratar de desplazarla, ¿ya?, como lo está haciendo esta gente. Y fíjense ustedes lo que hace, de acuerdo a una visión post-keynesiana o neo-keynesiana, ¿cierto? El aumento, ¿ya?, de los subsidios y el retiro de la AFP genera mayor demanda. Y resulta que las pymes, en particular, en esta encuesta, lo que lo corrobora, las pymes están restringidas fundamentalmente por la falta de mercado. No solamente por la falta de crédito, más por la falta de mercado, de acuerdo a lo que ellos mismos han planteado, los pequeños empresarios, sino que sobre todo porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? No sé. Claro, una concentración del ingreso y la riqueza de esta magnitud, como la que tenemos aquí, obviamente que el ingreso que va quedando para el 90 o 95% de la población que podrían ser sus clientes es muy bajo, ¿eh?, para gran parte de ellos. No hay mercado. Entonces, esto que ocurre, no porque este gobierno lo haya diseñado, ni mucho menos, ¿eh?, se encontró con esto, fue forzado a los cambios, a los subsidios sociales de gran magnitud, y por otro lado los retiros en la AFP, ¿no es cierto?, también de gran magnitud, 50.000 millones de dólares, no es despreciable. Eso ha generado un incentivo tremendo de demanda. ¿Y de demanda sobre dónde? Sobre las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Las grandes empresarias por lo general exportan. Eso no tiene problema de mercado. Los grandes problemas de mercado están para la gran mayoría de las empresas, millones de empresas, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué es lo que hace eso? Genera una respuesta, primero de oferta simplemente, aumento del uso de la capacidad instalada cuando la existe, ¿no es cierto? Y eso lo hemos estado viendo, eso ha ocurrido. Ahora digo, este año el aumento de la producción ha aumentado en 18%, fundamentalmente el sector servicios, que es donde están las pymes y las medianas y pequeñas empresas. Entonces, eso es la primera respuesta. La segunda respuesta, eso está estudiado. Hay análisis sobre esto empírico, no en Chile, porque aquí no se estudia nada, aquí se habla, ¿no? Donde demuestran, ¿no es cierto?, que estos aumentos de demanda, cuando hay un exceso de capacidad y cuando hay desempleo, mucho desempleo, como hay en Chile, genera una respuesta no solamente de aumento de producción en base a utilizar mejor la capacidad instalada, sino que también en base a aumentar la inversión. Una vez que se llega a eso, quieres expandir la capacidad instalada. Y eso es lo que está ocurriendo. La inversión en Chile está creciendo más rápido que la producción. Y es la inversión fundamentalmente en los sectores servicios y no transables. Entonces, es el colmo de una visión tremendamente estática, no ver, ¿no es cierto?, y ver solamente el potencial efecto inflacionario que tiene este estímulo de demanda, y no ver que en sus narices se está generando un efecto producción de expansión de la oferta y de inversión, de expansión de la oferta futura. Y eso va poco a poco compensando por los aumentos de demanda, y lo que significa que los aumentos de precios siempre pueden ocurrir, no cabe duda, no van a ser de la magnitud de la guerra de nervios, ¿no? Y esta gente, empezando por el Banco Central, no sé, eso es lo más extraño de todo. ¿Por qué el Banco Central juega este jueguito, ¿no? Entonces la posibilidad de una inflación, tal como dice Andrés, en otros países se ha hecho, ¿no es cierto?, y no ha causado ningún shock inflacionario.
Don Ramón, estamos en el tiempo. Estoy listo, Si usted don quiere Rodrigo, acabo de recapitular terminar. finalmente, Don ¿sí? Rodrigo, acabo Acaba de de terminar. terminar. Nos transmitimos el pensamiento. Perfecto, perfecto. Mire, nos van quedando justamente 7 minutos. Yo quisiera solicitar especialmente, diputado Mellado está presente. Diputado Cosme Mellado está presente. No. Diputado Mulet, ¿usted sería tan amable de poder continuar con la reunión? Porque yo tengo que retirarme por una urgencia que no puedo impedir y pedir también a la sala si es que le dan 15 minutos más para el debate. Le ofrezco entonces la presidencia, diputado Mulet. Ahí está el Presidente, diputado Cosme Mellado. si no hay inconveniente. Volvió. Presidente, Perdón, diputado Mulet. Yo le había pedido al diputado Mellado inicialmente, le pido al diputado Mellado que pueda conducir, por favor, la reunión. Bien, presidente, no hay problema. Está está muteado. Ahí estaba muteado, sí. Ahora sí. Sí, previamente yo tenía información de que estaba con esta complicación el presidente de la comisión, por lo tanto ya me lo había planteado previamente, así que estábamos esperando que pudiese llegar el momento, pero ojalá le vaya bien nomás a nuestro colega Rodrigo González en su trámite con el doctor, con el médico. Estaba con la palabra, ¿quién habíamos dado la palabra? ¿Ana María? No le habían dado la palabra. No. Bien, nosotros tenemos conciencia de que estábamos Habían esperando ofrecido la palabra, pero... Habían ofrecido la palabra. Sí. Ahí Jaime Mulet quiere hablar. Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo solamente quiero agradecer ambas exposiciones, la del profesor Andrés Solimano y la del profesor Ramón López. Creo que son tremendamente claras, categóricas, quienes hemos estado en este proceso durante el último año y medio, particularmente de retiro de fondos previsionales y por el interés, y yo lo he dicho una y otra vez, de extinguir, es el término que me gusta usar a mí, el sistema de pensiones para mutar hacia otro sistema de pensiones. Solo agradecerle una vez más. Creo que durante muchos años no tuvimos la oportunidad de tener públicamente, ¿cierto?, el apoyo de una mirada distinta en materia previsional en nuestro país. Y durante los últimos años se ha podido. Incluso las comisiones que armaban muchas veces había solo un disenso y no sé, era muy curioso eso. Parecido al Banco Central, que es como se arman comisiones, pero son más o menos del mismo enfoque, el mismo modelo, la misma teoría económica. Yo solamente agradecerle. Creo que y voy a comprar el libro de Andrés, además, Solimano, porque creo que es muy clarificador ver la experiencia también del pasado. Y les agradezco mucho que hayan venido a la comisión. Yo, desde el punto de vista político, tengo claro el tema que hay que hacer, o más o menos claro. Pero obviamente siempre es relevante y muy relevante, sobre todo en este país donde en general los economistas, particularmente durante muchos años, dirigieron incluso la política en este país de manera directa o indirecta. Me parece muy importante el aporte que han hecho a la comisión ambos profesores. Les agradezco mucho. Yo solamente quiero decirles, les agradezco todo lo que están haciendo, las entrevistas durante muchos años a don Andrés, al señor Ramón López, los últimos años lo hemos visto, entiendo que volvió al país hace algunos años nomás. Así que yo les agradezco mucho, porque creo que estamos a un paso de poder mutar hacia un sistema previsional razonable con alternativas, como lo planteaba Andrés Solimano, y no monopólico en manos de los privados. Yo, por lo menos, esto es muy importante. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Mulet. No sé si la señorita Ana María había considerado también solicitar la presentación que hizo, sobre todo don Andrés Solimano, que hizo uso del PowerPoint, donde hay antecedentes que son muy importantes para que ojalá todos los integrantes de la comisión podamos tener.
Si usted quiere, se los mandamos al correo. Lo que sí, ¿Les parece, ustedes saben que eso diputados? está todo ingresado en el sistema de la comisión. Se meten ahí nomás. Muy bien. Se muteó, diputado Mellado. Ahí sí, estábamos con él. Sí. Muy bien, parece que ya estamos prácticamente en la hora. Sí. Sí. Porque la verdad es que ya queda solamente un minuto y es muy difícil, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si tendremos la posibilidad de volver a contar con antecedentes o hacerles consulta tanto a don Andrés Solimano o don Ramón López antes en el tema de las conclusiones. Cuando tengamos que ir cerrando, tal vez sea necesario poder considerarlo. Sí, diputado Molé. Entiendo que se prorrogó por 15 minutos y si nadie más usa la palabra, me gustaría hacer un par de preguntas, o una al menos. Sí, por supuesto. Hay tiempo. Ahí tenemos tiempo, tenemos los 15 minutos, están aprobados esos 15 minutos. Ok, mire, yo le preguntaría a Andrés Solimano a propósito de un tema que toca el profesor López, que es muy importante. Y yo creo que, ojalá pueda explicitarlo más, el impacto que está teniendo también el retiro de fondos previsionales precisamente en la PYME. Andrés Solimano inteligentemente planteó que el sistema estaba creado fundamentalmente, ¿cierto?, para ir por los recursos de los trabajadores. Los beneficiarios eran las grandes empresas, los bancos, en fin, que obviamente colocan bonos, digamos, y acceden a los retiros, acceden a los fondos de la AFP, digamos, a través de los distintos procesos de inversión. De manera que recuerdo que dijo, casi por definición, de manera que el sistema, casi por diseño, está para los grandes conglomerados, los grandes consorcios financieros. Lo interesante, a propósito de los retiros, quiero preguntarle si comparte o no la posición del profesor López, en orden a que está activando, en la lógica que planteó el profesor López, a la pequeña, le está dando una oportunidad, voy a decirlo mejor así, de abrir nuevos mercados a la PYME, lo que es extremadamente interesante. Si tiene el mismo foco o no, porque en general, y todos lo sabemos, bueno, incluso el Banco Central y los consejeros del Banco Central sin disenso, cosa curiosa, sin disenso, tienen un enfoque completamente catastrófico, digamos, del cuarto retiro o de los retiros en general. De manera que le preguntaría a don Andrés si tiene ese mismo opinión, enfoque en ese tema. Sí. Don Andrés, tiene la palabra. Perdón. Gracias, diputado Mulé, por la pregunta. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay unos efectos directos, concuerdo con lo que decía Ramón, en el sentido de que, y que también va al punto anterior que yo trataba de esbozar, de que los recursos no desaparecen con los retiros, ni tampoco desaparecerían con una desprivatización, desmonopolización del sistema actual, ¿no es cierto? Solo que los recursos, al estar en manos de las personas, en el caso de los retiros, por el monto que está permitido retirar, una parte de los recursos se han destinado, hay gente que se ha hecho operaciones quirúrgicas que no podía hacerse antes, ¿no es cierto? Porque también en Chile la salud está privatizada muy extremadamente, entonces la gente, si no tiene dinero, no puede hacerse operaciones y están en lista de espera, pero con estos recursos han podido y han financiado operaciones que antes no podían, de médicos. También la gente ha sacado dinero y lo ha metido en un negocio, en un emprendimiento, como se llama ahora, ¿no es cierto? La gente, por ejemplo, me dicen que están reactivando empresas textiles, que es un sector que en Chile quedó casi decimado con la apertura al exterior, y después que se dejó en el año 2018 y el 2019, se dejaron quebrar, por ejemplo, Benson Clothes, que tenía 500 trabajadores, lo conozco personalmente, me invitaron a ir a ver a la fábrica, a la empresa, lo que pasó, como el Banco del Estado, la Corfo, etcétera, casi no lo recibí, ahí quebraron, o sea, cerraron más que quebraron. Hay gente que está metiendo y armando pequeños talleres textiles para echar a andar una industria. Ahí me dicen que hay gente que está echando a andar empresas del calzado. Bueno, yo creo que estos retiros
y también si hubieran otros mecanismos, no solo retiros, si hubiera un crédito asignado más democráticamente, no siempre a los grandes, por el sistema bancario tradicional, podría reactivar empresas y empezar a volver a crear una industria chilena, porque la industria chilena hoy día no es más del 10,5% del PIB, llegó a ser 23%. Chile se ha desindustrializado en las últimas décadas. Pero si hay una reorientación a la demanda interna del modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, va a poder volver a haber una, creo yo, una industria chilena. Entonces, bueno, necesitamos estudiar más esto, datos empíricos, qué sé yo, pero la evidencia parece ser de que la gente usa estos recursos para producir, ¿no es cierto?, para producir. Entonces, en ese sentido, tenemos la oportunidad de relanzar una industria de nuevo, porque no hay países que los países no pueden vivir solo exportando recursos naturales, porque si algún día se van a acabar, ya se nos acabó el salitre en la década de los 30. Entonces, por eso Chile se industrializó. Claro, hubo problemas en la sustitución de importación, no hay duda, pero se hizo un esfuerzo de industrialización y muchas de las empresas y los conglomerados se formaron con las empresas que creó el Estado chileno. Entonces eso no hay que olvidarlo. Pero también si el crédito llega a la gente, si sacan un poco los recursos de la AFP y la gente va a echar a andar a esto. Sí, yo concuerdo. También me llama la atención que el Banco Central esté que haya tomado un partido tan grande con el sistema de AFP. Bueno, me recuerdo que cuando vino el 2017, esto nos saca un poquito de esto, pero yo creo que es bueno mencionarlo en esta comisión, el 2016-2017 que hubieron muchas manifestaciones en todo Chile, pacíficas, pidiendo el fin del sistema AFP, ¿no es cierto? O una modificación sustancial, que el sistema que los gobiernos no lo escucharon. En ese momento el Banco Central escribía minuta a la presidenta Bachelet y escribía un informe, mire, si se acaba el sistema AFP, se viene abajo el ahorro, se viene abajo la inversión, se crean crisis, que es lo mismo argumento que están sacando ahora con el cuarto retiro. Entonces, los amigos del Central les gusta mucho, parece, el sistema de AFP, pero no es su mandato. Claro, lo presentan como inflación, porque sí es su mandato. Yo también concuerdo con Ramón, mi amigo Ramón López, profesor Ramón, que el impacto inflacionario es muy bajo. Claro, hay una parte va a consumo, pero los estudios muestran que casi un tercio de los retiros va a consumo y lo otro va a otros usos que pueden ser más cercanos a inversión y ahorro. Entonces, no hay hay un poco más empuje a la demanda, es verdad, porque la gente tiene más liquidez en el bolsillo con los retiros, ¿no es cierto? Pero también está esa distinción, que es lo que es un aumento de una sola vez en el nivel de precios versus inflaciones, que es la que teníamos en los 50, en los 60, en los 70, un poco en los 80 en Chile, y en otra parte del mundo, un proceso sostenido de aumento de los precios acompañado de devaluación de la moneda, aumentos salariales. En Chile no hay un empuje de salarios. Eso el Central no lo menciona. No hay un empuje salarial que siempre ha ido acompañando los procesos inflacionarios sostenidos, que lo tuvieron un poco en Argentina, que lo tuvo Chile con Ibáñez del Campo en los 50, que lo tuvo Eduardo Frei Montalva, un poco Allende, porque también subió los salarios el mismo gobierno, y eso se suprimió con el régimen militar, porque ahí vino el control salarial fuerte y la desactivación de todo el sistema sindical, para que no haya, y que el régimen laboral que estamos viviendo en los últimos 40 años. Por lo tanto, no hay presiones salariales en Chile, serias. Entonces, lo que sí hay ajuste de precios relativo, porque la gente pudo ahorrar con la pandemia un poco o pudo gastar menos y ahora va a gastar. Eso hay un informe de la OECD, salió publicado el martes pasado, que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, suben los precios, ¿verdad? Pero por estas razones, por el precio, lo dijo Ramón, también por el que sube el petróleo, porque sube los alimentos, sube el flete marítimo, ha aumentado mucho, el costo del flete. Eso ha aumentado mucho. Pero ellos dicen 2021, 2022 baja y en 2023 más o menos volvemos prepandemia. Que yo creo que esa dinámica es la que va a pasar en Chile. Pero hacer una cuestión así, estamos a las puertas de la inflación con los retiros y con otras cosas,
es un poco, no se respalda con los análisis, la evidencia empírica y un poco de especie de campaña del terror, pero no debiera venir de las instituciones oficiales las campañas del terror. Pero sí, creo, para volver y terminar, los doctores, diputado Mulé, yo creo que puede ser un impulso a crear un poco una industria nueva, pyme, y a reactivar el mercado interno chileno. Los chinos están reactivando su mercado interno. Hoy día se está hablando de reactivar los mercados internos, porque la globalización está un poco dañada con la pandemia. Entonces las fuentes de crecimiento van a tener que ser un poco más internas. No vamos a poder exportar todo eso como se hacía antes de la pandemia. Se trancó la economía internacional un poco. Hay que volver al mercado interno. Pero hay que convencer a los colegas economistas que ese es el gran drama, los dogmatismos de nuestros colegas economistas, que lamentablemente han convencido a los gobiernos, que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras cosas que son anatemas. Se necesita una nueva generación de economistas y renovar la educación en la Facultad de Economía y Negocios. Eso al amigo Ramón, que él es una voz en eso. Yo no estoy hago un curso en la Universidad de Historia Económica, pero dirijo un centro internacional. No estoy en la Universidad Chilena, pero sí me preocupa cómo se ha formado economistas todos estos años, tantos años, en una sola doctrina. Muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias. Sí. Creo que cada una de las consultas no dejan de ser importantes, pero también las respuestas me parece que también tienen relación con lo que nosotros esperamos en esta comisión investigadora, de recogiendo bastante, sobre todo opiniones de economistas y profesores que nos puedan asesorar y sobre todo tomar las decisiones que son tan importantes en un país que está reclamando hace bastante tiempo ya de que todo sea transparente y sobre todo lo que tiene que ver con las cotizaciones de los trabajadores en nuestro país. Se ofrece la palabra, estimados diputados, diputadas. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, agradecerle nuevamente entonces al profesor Ramón López, al profesor Andrés Solimano, a Ignacio Vázquez, que está ahí también en la pantalla, y por supuesto a cada uno de que somos integrantes. Sí, diputado Mulet, antes de cerrar, tiene la palabra. Para despedirse, perfecto. Solo me estaba despidiendo, presidente. Gracias. Muy bien, gracias, diputado Mulet. Agradecerle a cada uno de los que han estado siguiendo también la transmisión de esta importante comisión investigadora, y creo que es fundamental también, como reitero, ojalá terminemos con las conclusiones que estén a la altura de lo que nuestro país requiere y espera. Muchas gracias. Gracias, Anita María, a cada uno de los diputados y diputadas. Saludos, gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.